Bienvenidos, señores. Gracias por estar con nosotros en la hora 22. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Yotin Curi. El doctor Yotin Curi tiene una amplia vida, una amplia carrera en el mundo de la jurisprudencia. Abogado de profesión, maneja su bufete profesional de abogados, fue juez, miembro titular del Tribunal Constitucional y un estudioso de las artes jurídicas. Quisiera con él en esta noche iniciar el conversatorio por un punto que es importante. Bienvenido, doctor Curi. Muchas gracias, Gregory, por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí en el programa con ustedes. Claro que sí. Sí. El tema es el tema haitiano. Este gobierno cumple ya en unos días 2 años. Se crearon bastantes expectativas con respecto a la inmigración ilegal, sobre todo de los ciudadanos haitianos, como se crean expectativas sobre este tema cada vez que hay un cambio de gestión gubernamental. Entonces, a la fecha de hoy, esta gestión de gobierno, ¿qué puede indicar usted que sea, si es positiva la respuesta, distinto a lo que hemos venido teniendo respecto a un tema que sobre la espalda de República Dominicana hace tanto tiempo es una carga bastante pesada? Así es, Gregory. Ese es, a mi juicio, el principal problema de nuestro país actualmente. Esa masiva e incontenible flujo de inmigrantes que se vuelca sobre nuestro territorio. Con relación a tu pregunta, este problema ya tiene muchos años. Se suponía que con el discurso de Abinader que todo iba a cambiar, que habría una mayor contención del flujo de inmigrantes, pero ¿qué va? Todo ha seguido prácticamente igual. Se anunció la construcción del muro. Claro, el muro de por sí no es suficiente, pero bueno, es una iniciativa loable. Ahí está eso detenido. No hay suficiente vigilancia fronteriza de militar, porque para eso, más que el muro, hay que tener una vigilancia permanente en la zona fronteriza, un control. No hay ningún control. Entonces, gobiernos van, gobiernos vienen, la situación sigue igual y empeorando. Tanto es así que en las redes sociales, cuando uno hace algún comentario con relación al tema haitiano, la gente se vuelca. Hay una preocupación genuina de la población con ese asunto. Sin embargo, los políticos, y me refiero prácticamente a todos, asumen el tema haitiano con mucha ligereza. Dicen una cosa, luego hacen otra. Y como te decía fuera de cámara, aquí se está reproduciendo lo mismo de siempre. Cambian gobiernos, cambian colores, cambian partidos, pero todo sigue igual. Es la famosa máxima que pone Giuseppe de Lampedusa en su obra El gato pardo: es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Yeah. Y eso es lo que está pasando, tanto con el tema de la corrupción, con el tema haitiano. Entonces, a veces me da la impresión de que hemos comprometido tanto nuestra soberanía a través de empréstitos que nosotros ya no tenemos. O sea, la política migratoria no la dirige ni siquiera el Estado, el gobierno dominicano. La dirigen organismos internacionales que inhiben al Estado. Y hay una política de frontera abierta. Aquí entra todo el que quiere, digo, de allá para acá, de aquí para allá no. Ellos son más celosos y más cuidadosos de su territorio. O sea, mira qué paradoja, porque yo he estado en la frontera. Para cruzar de aquel lado no es lo mismo que venir de allá hacia acá. O sea, yo tengo mayor inconveniente para cruzar hacia Haití como dominicano, claro, que un haitiano para cruzar hacia donde nosotros. Exactamente, que viene de manera libre, incluso auxiliado por muchos malos dominicanos que hacen negocio con ese tráfico de ilegales, y se han creado estructuras que, óyeme, que mueven millones y millones de pesos con ese negocio de haitianos. O sea, es una barbaridad. Lo que se
el crimen que se ha cometido contra el país y los gobiernos realmente ninguno ha asumido una política seria, una política migratoria seria con relación al problema haitiano. Pero ¿por qué entonces usted mismo ha indicado hace unos momentos que se dice una cosa y se hace otra? Y se hace ¿Por qué otra. entonces no avanzamos en un aspecto tan evidente, tan nacionalista, tan claro, y que es ampliamente expuesto y bien expuesto cuando estoy en oposición Correcto. y busco llegar al gobierno? Y sucede en todos los gobiernos. ¿Por qué no se avanza? No se avanza por eso, porque es un tema, bueno, ya ni siquiera es tema de campaña. Observa bien que ninguno de los aspirantes, ni del gobierno ni de la oposición, asumen el tema haitiano como un tema importante. Te hablan de otros temas, pero ese los relegan. Parece que tienen mayor información que el resto de la población y que ese es un tema que lo dirigen organismos internacionales, porque muchos de los préstamos que a nosotros se nos concede vienen condicionados a tener una política migratoria flexible con el vecino país. ¿Y por eso es qué comprometer la soberanía, porque la soberanía, además también es económica. No sé si te había dicho, hay una famosa frase en la obra de Thomas Mann, La montaña mágica, donde Septembrini le dice a Hans Castor, que es el personaje principal, que solamente un hombre es realmente independiente cuando lo es económicamente. Lo mismo pasa con los países. Los países que no son económicamente independientes no tienen independencia. O sea, es trasladado, ¿verdad?, al plano, es exactamente lo mismo. ¿Por qué, doctor Curi, una potencia económica internacional tiene interés si nos cede un préstamo, o un organismo internacional, si nos cede un préstamo, en que tengamos políticas flexibles de migración? ¿En qué les facilita alguna situación a ellos? Claro, porque el problema haitiano, que es un problema regional, porque no solamente vienen hacia acá, claro, nosotros somos los que cargamos más pesado, también van a las costas norteamericanas, también van a otras islas del Caribe, incluso a Sudamérica, Centroamérica. Esos países no quieren inmigrantes haitianos. Fíjate que yo vi un documental en Cuba, cómo los devuelven, y en todas estas islas del Caribe. Sin embargo, cuando llegan aquí, todos se ponen de acuerdo para que nosotros seamos que asumamos ese problema. Entonces, ahí es que está el problema. Quieren resolver el problema haitiano a expensas de nuestro territorio y de nuestra población. Nadie quiere hacerse cargo del problema haitiano. Recuérdate una vez que el expresidente Clinton le propuso a una serie de ex gobernantes de la época, entre ellos Joaquín Balaguer, que era el que estaba en el poder, al de Panamá, bueno, a muchos gobernantes del área, cuando atraparon algunos barcos cargados de haitianos en las costas de la Florida para repartirlos, y nadie los quería. Nadie los quería. Todos rechazaron. El único que los iba a aceptar en aquella ocasión es el expresidente panameño Guillermo Endara, que murió ya, que parece que fue flexible en el principio, iba a asumir una parte de los... Y los panameños acá se rebelaron y al final no pudieron recibir a los inmigrantes haitianos. Es decir, ese es un problema que viene ya, data de muchos años, y nadie quiere recibirlo. ¿Y quién es el vecino natural? La República Dominicana. Es donde más fácil, porque para llegar aquí no tiene que embarcarse, no tiene que tomar una yola, ni arriesgar sus vidas en alta mar. Aquí sencillamente cruzan la frontera a pie o en vehículo. De manera y pueden estar en su casa, en sus hogares, a los 2 días, a los 3 días, al otro día. Al otro día, exactamente. Entonces ese es un problema serio. El presidente de la República, desde que asumió, inclusive pienso que antes de asumir la presidencia, ha clamado en foros internacionales y ha pronunciado una frase que es reiterativa, de que República Dominicana no puede cargar sola con el peso que significa Haití sobre nosotros.
¿Qué opinión tiene en ese aspecto usted? No, el presidente Abinader ha sido consistente en su discurso. Eso no lo podemos negar y cada vez que le ha tocado un foro ha abordado el tema. El problema es que en la política doméstica sigue la misma flexibilidad, esa escasa vigilancia, ese escaso interés por contener la migración que se produce todos los días hacia nuestro territorio. O sea, en los foros internacionales él hace un buen papel y hace las denuncias correspondientes, pero no toma las medidas en el plano interno para contener ese flujo migratorio. Aquí hay ya muchas zonas, no solamente las provincias fronterizas, incluso barrios, donde la cantidad de haitianos es superior a la cantidad de dominicanos, y eso en ningún país es aceptable. Bueno, Porque eso cambia la estructura demográfica de una nación, que es lo que están haciendo. Entonces, esa situación que usted indica me puede llevar a mí a pensar de que si hubiese voluntad política, la eficiencia para controlar la inmigración haitiana incontrolada pudiera mejorar. Pudiera mejorar, correcto, solamente con voluntad política. Porque aquí, a nombre del multiculturalismo, estas nuevas corrientes se quieren ahora diluir fronteras, se quieren alterar estructuras demográficas, como está ocurriendo en la República Dominicana, en nombre de unas políticas sin fronteras, claro, sin fronteras para lo que les conviene a esos países, porque los norteamericanos no abren sus fronteras porque ellos no asumen que tienen más territorio, y Canadá y Francia, una buena cantidad de haitianos, porque no los quieren. Entonces, ese es un discurso hipócrita que se nos impone a nosotros, el multiculturalismo, las fronteras abiertas, lo que es el futuro, el libre tráfico de personas, de capitales, como si fuéramos la Unión Europea, y entonces, claro, eso lo administran a conveniencia de las grandes potencias. Entonces, el problema haitiano, hay una conjura internacional. Yo estoy totalmente convencido de que quieren resolver ese problema con la República Dominicana y eso no es posible. A la corta o a la larga, aquí habrá serios problemas y eso va a trascender el ámbito político, porque yo no creo que ningún gobernante vaya a ponerle el cascabel al gato. Todos son muy cuidadosos con el tema, tratan de no abordarlo, son muy flexibles, son muy tibios y ya ese problema nos desborda y no admite más tibieza. Hay que enfrentarlo seriamente y no solamente con discursos, que está muy bien que se haga, pero también con políticas concretas. En distintas ocasiones he tenido la oportunidad de leer algunos escritos suyos, inclusive algunos escritos breves en redes sociales, donde habla de que estamos en un proceso de haitianización. Claro. ¿En qué consiste esa apreciación? Bueno, claro, de haitianización muy peligroso porque, te decía, ya en toda la línea fronteriza, desde Dajabón hasta Pedernales, del lado dominicano, hay más cantidad de extranjeros que de dominicanos. Entonces nos vienen desplazándose, los dominicanos se desplazan a formar cordones de miseria aquí en el casco urbano y esos espacios en el campo, en la construcción, en todas las labores, en todos los trabajos pesados lo ocupan los haitianos. Y ya perdimos más de 6.000 kilómetros cuadrados cuando Trujillo, con aquella polémica fronteriza donde Trujillo le cedió, claro, influido por los norteamericanos, una enorme porción de terreno, lo que era Hincha, San Miguel. Y en Hincha fue que nació Pedro Santana, que cuando era dominicana. Le cedió toda esa parte, toda esa porción de territorio bajo el argumento del uti possidetis, es decir, de que ya habían asentamientos haitianos. Y eso sigue. Ya, no obstante cederle una enorme cantidad de territorio, ahora siguen hacia acá empujándonos cada vez más. Y eso en algún momento va a traer un conflicto. Y no veo, honestamente, ningún político que esté enarbolando con seriedad ese discurso de ponerle fin
ponerle término y organizar el problema migratorio. El inicio de la construcción de un muro físico, ¿qué significado tiene? Tiene un significado simbólico. ¿Simbólico? Sí, es simbólico porque eso per se no va a resolver el problema, porque tú no haces nada construyendo el muro si no tienes una vigilancia efectiva sobre la frontera. Tú puedes no tener muro, que es lo que yo siempre he dicho, pero tener una buena vigilancia y contener un poco el problema. Claro, se entiende que claro, el muro es parte de las medidas. Claro, yo estoy de acuerdo, yo no es que esté en desacuerdo con el muro, pero yo estoy consciente de que el muro no es la solución, solamente el muro. Eso tiene que ir acompañado de muchas otras cosas. Y ese es el tema, el muro está ahí, se está haciendo algo, pero no se está vigilando que es bastante amplia, la línea de demarcación que abarca varias provincias desde el norte hasta el sur y donde debe haber una vigilancia permanente y un control. Incluso hay que tener una política de repatriaciones, porque es que fíjate lo que pasó recientemente en Ciudad Juan Bosch con el gobierno, que los haitianos ya empoderados, porque ellos salen de los otros países mansamente, pero cuando los tratan de sacar de aquí oponen resistencia. Entonces, por algo algo hay, que salen tranquilamente de cualquier otra parte cuando son expulsados y no de la República Dominicana, porque ya se creen parte o dueños de este territorio y eso viene, tú sabes, desde la política de las invasiones del siglo XIX, desde que comenzó nuestra independencia. Porque nuestra lucha siempre ha sido contra los haitianos. República Dominicana no firmó la declaración final que se elaboró en la cumbre en las Américas sobre migración regulada, ordenada, organizada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hizo muy bien el presidente Abinader en no firmarla. Observa que Claude Joseph, de una manera atrevida y respetuosa, salió dando declaraciones en su cuenta de Twitter diciendo que ya se había llegado a un acuerdo, el gobierno tuvo que desmentirlo y esa mala fe que también se dio con Jovenel Moïse, ya van 2 veces en los últimos años, eso también se dio, que manipulan las declaraciones diciendo que se le van a dotar de documentación a todos los haitianos ilegales de este lado, siempre están con esa presión y esa política maliciosa para confundir a la opinión pública de su país y a la comunidad internacional. O sea que eso es un diseño definitivamente de resolver el problema a expensas de nuestro territorio y en nosotros está o defenderlo o quedarnos con las manos cruzadas y que sencillamente vayamos perdiendo el país poco a poco como ha estado ocurriendo. Y eso es lo que me preocupa. Estamos perdiendo el país paulatinamente y nadie hace nada, se habla mucho, pero no se adoptan políticas concretas para resolver ese problema. Bien, vamos a hacer una pausa. Otros temas de interés vamos a tratar después de retornar. El doctor Yotin Curi en la hora 22. Retornamos en breve. Doctor Curi, hay un tema dentro de todos los aspectos que tratamos sobre la situación de la inmigración haitiana ilegal en República Dominicana que por razones de tiempo en el primer segmento no pude tratarle. Entonces, hay otros temas que tienen que ver en parte inclusive con la vida política dominicana que quiero que tratemos, pero antes de pasar a ese aspecto, quisiera mencionarle sobre un acuerdo que se firmó entre el cónsul haitiano en la ciudad de Santiago y la Asociación de Comerciantes e Industriales de esa ciudad, donde llegan a un acuerdo ambas partes para facilitar y viabilizar credenciales de los haitianos que trabajan acá, credenciales en su país, y para facilitar
y clarificar, de acuerdo a lo que dice el convenio, esa relación empresarial, comercial. ¿Alguna opinión sobre la pertinencia, legalidad o viabilidad del acuerdo entre empresarios dominicanos y un cónsul haitiano? Fíjate, lo primero es que ninguna entidad empresarial, absolutamente ninguna, ni de Santiago, ni de la capital, ni de Montecristi, ni de ninguna región del país, tiene capacidad o calidad, es el término, no tiene calidad para suscribir ese tipo de acuerdos con una autoridad oficial haitiana. O sea, lo que el cónsul quería suscribir, tenía que suscribirlo con el gobierno dominicano para que eso tenga validez, no con un grupo de empresarios de Santiago. Eso te demuestra varias cosas. Primero, mala fe de los haitianos, falta de patriotismo de ese grupo de empresarios de Santiago. ¿Qué quieren los haitianos? Tener un documento que exhibir para mañana decir, miren, la República Dominicana no cumplió y hacernos un escándalo internacional. Ahora, al margen de eso, ¿quién le ha dicho a ese grupo de empresarios que ellos tienen calidad para suscribir ese tipo de documentos? Ninguna. Lo que pasa es que a ellos solamente les interesa, ya vamos a verlo desde el punto de vista de los empresarios criollos, mano de obra barata, hacerse ricos con esa mano de obra, semiesclava, que se le pagan salarios de miseria, no tienen que incluirlos en la seguridad social ni nada, porque son ilegales. Entonces, ellos con tal de lucrarse, enriquecerse, llegan a esos extremos, a ese absurdo, de sentarse a negociar, oye bien, con una autoridad oficial sin ellos tener ninguna calidad para ello. Eso es algo absurdo, ridículo. Yo lo critiqué mucho en mi cuenta de Twitter, escribí bastante sobre eso y otros lo han hecho. Eso sencillamente es descabellado y refleja el poco patriotismo, señores, de nuestra clase empresarial, que ve este país como una finca. A ellos lo único que les interesa, y siempre lo he dicho, es sacar dinero, porque su patria no está aquí, su patria está donde depositan sus intereses, en las cuentas de Miami, de Nueva York, de Suiza. Ahí es que, porque es que no piensan ni sienten como dominicanos. Entonces, eso es penoso cuando yo veo ese tipo de acuerdos, y lo peor es que el gobierno tampoco dijo nada. El gobierno debió desautorizarlo, porque ellos no tienen calidad para sentarse a negociar ni con el cónsul de Haití ni con ninguna otra autoridad. Eso tiene que ser de gobierno a gobierno. ¿Qué autoridad dominicana tenía la responsabilidad de desautorizar a esos empresarios? De acuerdo a lo que la Cancillería, la Dirección de Migración, todos los organismos que tienen que ver con el tema, decir, no, ustedes no tienen calidad para suscribir ese tipo de acuerdos. Es un acuerdo de gobierno a gobierno. El gobierno de allá con el de aquí, no con un grupo de empresarios de aquí. ¿De dónde sacan eso? Pero este es un país que todo eso se ve, no pasa nada. El gobierno nuestro hizo mutis, silencio total. Y el tema ha quedado en denuncias en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero realmente fue algo de muy mal gusto que dejó entrever el escaso patriotismo de la oligarquía dominicana y la malicia permanente y constante de las autoridades haitianas, que nos viven empujando y provocando constantemente y acorralando, no solamente enviando inmigrantes, sino también en el plano diplomático, con ese tipo de medidas. ¿Esto puede también demostrar debilidad institucional? Claro, hay debilidad institucional, tanto de aquel lado como de este lado. Claro, la de ella es todavía más crónica, pero somos nosotros los que tenemos que darnos a respetar. Ese tipo de acuerdos, lo primero que debe hacer el gobierno es repatriar toda esa gente, y muchos que andan aquí ilegales, y organizar. Si vamos a tener una migración que sea ordenada, y a los que estén legales, a eso sí se les puede pedir la documentación requerida, la documentación necesaria para que trabajen aquí, pero no
como pretenden ellos dotarlos de documentos que no se lo dan en su propio país y quieren que nosotros se lo demos de este lado. Y encima de eso, que desnacionalicemos la mano de obra, como ya ha sucedido en la construcción, en la agricultura y en muchos ámbitos del mercado laboral. Fíjate bien, cuando un latinoamericano va a Europa, ellos saben en qué renglón pueden emplearlo, porque si le va a quitar un dominicano, por ejemplo, un trabajo a un español o a un norteamericano, allá hay ciertos controles. Dicen, no, usted no puede ejercer aquí, por ejemplo, en la ingeniería. Si usted quiere aplicar, ellos tienen ya estudios, dedíquese a ser taxista, donde haga falta mano de obra, porque ellos protegen a sus nacionales. Para ponerte un ejemplo. Pero aquí no, aquí es, por el contrario, desnacionalizamos la mano de obra. Eso lo explica muy bien Manuel Núñez en un libro formidable, El ocaso de la nación dominicana. Y esa agresión demográfica del vecino país ya es insostenible, Gregory. Aquí o le hacemos frente, o los políticos se ponen de acuerdo a la clase política y adoptan un plan serio, o la población va a tener que resolverlo de manera espontánea, y eso es muy peligroso, porque entonces eso tendría que ser por medio de la violencia, que es lo que no se quiere. Y entonces, de acuerdo a sus reflexiones, no contamos para esos fines con los políticos, pero tampoco contamos con el empresariado. Tampoco, claro. Porque es lo que te señalaba. No hay patriotismo, aquí todo el mundo lo que quiere es enriquecerse, incluso los políticos que llegan al poder, los empresarios entran en connivencia con ellos para obtener buenas tajadas del presupuesto nacional en operaciones comerciales, y en ese juego es que se ha sostenido nuestra mal llamada democracia representativa, y por eso el triunfo de Petro ayer en Colombia, eso te indica que nosotros giramos hacia la izquierda aquí en Latinoamérica, Lula y otros países de la región. Lula va a ganar en Brasil. ¿Por qué? Porque la democracia no ha dado respuestas a la creciente pobreza social y la desigualdad que prevalece en estos países. Entonces, mientras Europa gira a la derecha, nosotros giramos a la izquierda. Es natural, es un tema de falta de respuesta a las grandes necesidades sociales. Bien, mire, quiero dar un giro ahora en cuanto a los temas que hemos venido tratando, referente a Haití, básicamente, inmigración, sobre todo ilegal. Y es respecto a la posibilidad o la viabilidad legal, técnica, de que en las circunstancias actuales aquí podamos, dentro de los procesos que se han empezado a judicializar, buscando corregir situaciones donde posiblemente haya habido corrupción, sobre todo en los gobiernos anteriores, como vemos distintos casos que se han denominado con nombres marítimos, de especies marinas. Sí. La posibilidad que la figura de un expresidente pueda también dársele un tratamiento de que se presente a la justicia por vía del Ministerio Público. Específicamente, en las últimas semanas corrió un rumor de que había la posibilidad de que se presentara por parte del Ministerio Público un caso en contra del expresidente Danilo Medina, sin ponderar la pertinencia legal de base, de pruebas que esto pueda tener. El procedimiento para acometer tal situación jurídica es distinto a la de un funcionario o exfuncionario. No, es la misma. Se investiga igual, porque un expresidente es un servidor público. Un presidente o un expresidente fue un servidor público. Entonces, lo que tiene es jurisdicción privilegiada. Lo juzga la Suprema Corte de Justicia, no un tribunal ordinario, aunque claro, depende de la acusación, depende de una serie de aspectos ya técnicos que no vamos a entrar a analizar. Pero recuérdate que nosotros tuvimos un caso donde se juzgó un expresidente
Incluso fue condenado el expresidente Salvador Jorge Blanco. E inició ese proceso con algo que Eh, no he escuchado nueva vez, o no sé si cambió de nombre, con una denuncia querella. Con una denuncia querella, exactamente, exactamente. Y fue un proceso que se televisó, que lo vio toda la nación. O sea, nosotros tenemos precedentes, otros países de la región también los tienen, porque aquí precisamente un exmandatario salió con una frase muy desafortunada de que los presidentes se respetan. No, los expresidentes, al igual que cualquier otro exfuncionario, tienen que ser investigados, siempre y cuando, claro, existan indicios de corrupción. Porque un expresidente no es una vaca sagrada, porque si a eso vamos, a tener vacas sagradas en nuestro orden, entonces nunca vamos a tener un régimen de consecuencias ni una justicia que satisfaga a la población. Todo aquel que administra recursos públicos, Gregory, sea quien sea presidente, vicepresidente, alcalde, diputado, senador, lo que sea, tiene que rendir cuentas y es pasible de ser sometido a la acción de la justicia. Eso de que no, de que los expresidentes no se tocan, que eso hay que respetarlo, eso no es verdad. Aquí debe investigarse todo el mundo, no importa su rango, su jerarquía, cuál haya sido, siempre y cuando obviamente existan indicios que puedan comprometerlo, porque tampoco se van a someter así de manera irresponsable. Pero claro que sí, que tienen que responder. Yo no creo en ese tema de vacas sagradas porque eso es contrario al espíritu de justicia. Y un presidente puede ser, se puede instrumentar un expediente frente a un expresidente, tomando en consideración que un funcionario de haya violado normas legales y que arrastre de una u otra forma lo que se entendería tenía que haber contado con la anuencia del presidente. Claro, claro. Ahí hay que ver el caso de la especie, el caso particular, analizar los detalles del expediente, porque puede ser que el funcionario actúe motu propio, por sí mismo, o con la anuencia del presidente, que eso es un poco difícil de demostrar, tú sabes, ante un tribunal, pero siempre nada es imposible, nada es imposible. Si Pero no hay anuencia establecida, preestablecida. No. Lo difícil es la prueba. O sea, tú poder probar eso ante un tribunal. Pero si existe algún tipo de documentación, algún tipo de oficio, alguna carta, alguna base que permita interrogarlo, investigar a un expresidente, claro que debe ser investigado aquí, en cualquier país del mundo. Es decir, el ejemplo entra por casa. Yo no puedo decirle a mi hijo, no bebas, si me ve con un vaso en la mano. O sea, entonces el presidente es el que encabeza la administración y es el que debe dar el ejemplo. Entonces no puede estar exento de la acción de la justicia. En la justicia dominicana hay aperturados, como mencioné hace unos momentos, muchos casos de persecución, de corrupción del pasado gobierno. En la distancia, en este momento, ¿qué opinión tiene usted desde el punto de vista legal sobre la calidad y capacidad con que se ha desenvuelto todo ese proceso que ya va casi para 2 años? Fíjate, yo creo que la actual Procuraduría General de la República ha hecho un esfuerzo serio para perseguir la corrupción. Claro, no sean el rumor público, o sea, la gente está insatisfecha porque primero los procesos están detenidos, van muy lentos. Y segundo, se esperaba que otros pejes gordos fueran también sometidos a la acción de la justicia, que hasta ahora no han sido encartados. Eso hay que esperar todavía. Porque ¿De los mismos casos o de nuevos casos? Bueno, puede ser de los mismos o de nuevos casos, porque todos esos que están ahí sometidos a la acción de la justicia no actuaron solos. Usted dice, disculpe que lo interrumpa, usted menciona que la justicia y los casos van lentos. ¿Por qué van lentos? ¿Alguna responsabilidad? ¿Es normal que vayan lentos? ¿Algún motivo especial que vayan lentos? Mira, hay a veces deficiencias de tipo técnico, de personal, para darle seguimiento a tantos casos de corrupción.
por eso te digo, no hay ni siquiera los recursos humanos ni económicos suficientes para perseguir todo ese entramado de corrupción, no solamente del gobierno pasado, de otros gobiernos, pero se está haciendo lo que se puede dentro del margen de lo posible, con el material humano que hay y los recursos disponibles, pero las expectativas de la población van más allá de lo que hasta ahora se ha visto. Es decir, hay sed de justicia. La gente quiere que caiga, sea quien sea, siempre y cuando se le pueda demostrar, ¿verdad?, que incurrieron en actos de corrupción. Porque ya ese es un mal endémico en nuestro país que tiene que ser corregido. Porque cada periodo de gobierno sale una casta de nuevos millonarios, no pasa nada. Todas las fortunas salen de esa inagotable cantera de enriquecimiento que es el Estado Dominicano. Yo no tengo nada contra la fortuna, Gregory, y me refiero aquí estoy de acuerdo con Moisés Naim, el escritor, que dice, no tengo nada contra la fortuna siempre y cuando provengan del mercado. Ahora, cuando provienen del Estado, ahí hay problemas. Y desgraciadamente aquí todas las fortunas, casi todas, provienen de esa inagotable cantera de enriquecimiento que es el Estado Dominicano. Entonces, así no puede progresar un país donde se le dan dentelladas salvajes al erario público y no hay un régimen de consecuencias. Tiene que haber sanción a la corrupción si queremos echar este país hacia adelante. El que se lo gana trabajando, bien, merece nuestro aplauso, nuestra consideración y nuestra admiración. Pero el que se lo gana a expensas de administrar recursos públicos o a través de la corrupción, esos deben ser sancionados. ¿Y dónde está la falla de que no se hayan hecho o dado los procedimientos para que se busquen esas sanciones? Porque la justicia, el Poder Judicial, trabaja con el insumo que le dan, por ejemplo, el Ministerio Público. La justicia es un ente al final para tomar una decisión. ¿Desde dónde es que viene la necesidad de que se motorice buscar que ante la justicia se han presentado casos? Bueno, fíjate, a veces se alega falta de recursos económicos porque tú investigar a toda esa gente, tú necesitas un equipo, material humano. Se han contratado abogados, he visto firmas de abogados, se necesitan equipos de investigadores, toda una logística que conlleva muchos recursos, a veces no lo tienen o no hay lo suficiente, eso es lo que ha manifestado la actual procuradora. Otras veces también tiene que ver la voluntad política, que es determinante. Volvemos al origen, a la voluntad política. Es decir, son muchos factores, es multifactorial, no hay una causa en específico por la cual los procesos no avancen, pero lo que se quiere es que ya se produzcan ejemplos concretos de personas condenadas por actos de corrupción, porque en la medida en que se produzcan condenas ejemplarizadoras, en esa medida se disuade a futuros funcionarios de que no incurran en las mismas prácticas, porque podrían tener consecuencias. Pero cuando no las hay, incluso personas que no son corruptas se ven tentados a hacerlo porque saben que no va a pasar nada. O sea, eso es muy peligroso, el tema del ejemplo. Y por eso yo siempre he dicho que si no hay un régimen de consecuencias y una justicia fuerte que sancione esos casos, lamentablemente vamos a estar en lo mismo. Es lo mismo, igual que con la situación haitiana. Vamos a estar en lo mismo, posponiendo el tiempo pasando y los problemas sin solución se van agravando poco a poco. Bien, vamos con su anuencia a hacer la última pausa para venir ya a los minutos finales de esta edición de la hora 22, hoy con la visita del doctor Jotin Curi. Regresamos en breve. La modificación de la Constitución Dominicana es un tema que se ha puesto
de relieve en algunos instantes en este periodo gubernamental, sobre todo por parte del Poder Ejecutivo, con la intención de que se constitucionalice la independencia de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público se constitucionalice, que sea independizado del Poder Ejecutivo. Ha ido pasando el tiempo, no se ha presentado ante la Asamblea Nacional esta pieza de modificación, y me gustaría a grandes rasgos, porque es un tema que tiene muchas aristas, que usted nos hable aquí en la hora 22 sobre esta posibilidad y sobre ese tema para modificarse. Fíjate, el pretexto que se ha esgrimido para... Perdón, pretexto, menciona usted. Sí, para modificar la Constitución es la independencia del Ministerio Público, fundamentalmente eso. Y el otro es unificar las elecciones, que ya eso es un tanto irrelevante, porque unas veces la queremos unificar, otras veces la queremos separar y al final no sabemos qué es realmente lo que se quiere. Pero con el tema del Ministerio Público, la ley consigna claramente la independencia del Ministerio Público y la propia Constitución también. El mecanismo de designación del procurador no va a cambiar nada. Que lo designe el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo designe el Congreso, que lo designe... el tema es que no lo designe el presidente de la República, eso es que se quiere llegar. Pero yo digo, bueno, supongamos que lo designe el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero al final, ¿quién es que lo preside? El presidente de la República también. Y siempre va a gravitar su fuerza, aún lo designa el Congreso, el Senado, la fuerza política dominante. O sea, el problema no está en el mecanismo de designación, eso no va a generar mayor o menor independencia del Ministerio Público. Eso es yo creo que está mal asesorado ahí el actual mandatario, porque eso no cambia nada. Es un tema de voluntad política. Fíjate, ahora hay cierta... ¿De voluntad política? De voluntad política, de no nombrar, de que los presidentes no nombren personas dóciles en esos cargos. Por ejemplo, el actual mandatario designó a una buena procuradora que está haciendo un buen trabajo, que es una persona que yo sé que no va a asumir líneas a esto, a aquello, darle un chance a fulano. ¿Me entiendes? O sea, no estamos hablando de un compañero del partido, ni mucho menos, ni un subalterno que se está nombrando. Entonces, o sea que con lo que dice, se podría mencionar que, bueno, luce que ha sido designada fuera del Poder Ejecutivo, o sea, no da la apariencia. Hay voluntad política. El Ya. presidente Abinader tiene voluntad política de tener un ministerio. Eso no se discute. Y la mejor prueba es que designó a la magistrada Miriam Germán, que está haciendo un buen trabajo. Eso está fuera de discusión. Pero lo que ellos critican, y también no dejan de tener razón en cierta manera, es que en el pasado, tú sabes bien, que todos los gobernantes designan compañeros de partido y personas manipulables en esos cargos. Que con una llamada telefónica, como por el caso, por ejemplo, de la gestión pasada, con una llamada telefónica, resuelve esto así, resuélvelo así. Eso es lo que se quiere evitar. O sea, la interferencia del Ejecutivo en la acción de la justicia de esa manera. Ahora, para eso es necesario cambiar el tema de la designación, no, es un tema de voluntad política, porque siempre va a intervenir el presidente en la designación, sea a través del Consejo, sea a través del Congreso que lo designe. Es un problema de querer hacer las cosas bien, porque la independencia está consignada en la ley y en la Constitución. Lo que pasa es que en la práctica muchas veces no se ejecuta así. De manera que modificarla pura y simplemente para cambiar el mecanismo de designación, yo no estoy de acuerdo, porque además, Gregory, una constitución no es para estarse modificando constantemente. La reforma que se hizo en el 2010 se suponía era para durar 10 o 15 años, o 20 sin que se hablara más de reforma constitucional. Sin embargo, se modifica en el 15, sí, para consignar la reelección de Medina. Se intenta de manera violenta en el 19 nuevamente modificarla y no se pudo.
Oye bien, no se pudo. Oye qué paradoja, gracias a la intervención extranjera, que es una vergüenza decirlo, porque nosotros no debemos estar asumiendo líneas de poder extranjero, pero paró la reelección que se quiso montar en el 19. Y ahora, ya en el 22, 3 años después, volvemos otra vez a hablar de modificación con el tema del Ministerio Público. Y yo digo, pero bueno, es que la fiebre no está en la sábana. El problema no es que lo designe un órgano u otro, porque siempre la política va a estar de por medio. Es un tema de que haya una voluntad real de querer hacer las cosas bien, porque al final siempre va a estar permeado. Es igual que con la justicia. Antes el problema era que los jueces lo designaba el Senado, ¿verdad? Que estaban politizados. Ahora lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura y siguen los mismos problemas. Siguen los mismos problemas y muchas quejas con el Poder Judicial. O sea, que es un tema siempre, y volvemos a lo mismo, que vamos a caer en un tema de voluntad política. La potestad de que el Procurador General de la República sea designado en nuestro esquema por el Poder Ejecutivo, ¿usted lo considera correcto, esa potestad? En todos los países, Gregory, el procurador o ministro de Justicia, como se le llama en otros países, es designado por el presidente. Es el brazo jurídico del Poder Ejecutivo. Sí, siempre. El problema es que en un país como el nuestro, extremadamente presidencialista, siempre se designa en esos cargos a un súcubo, una persona que no tiene dócil, que acata las líneas y que no tiene la suficiente independencia. Entonces, por eso se quiere buscar cambiar el mecanismo de designación para quererle dar mayor independencia. Pues yo no creo que ese sea el problema. El problema es que nosotros no tenemos un nivel aceptable de institucionalidad. Entonces, un país sin instituciones fuertes, desgraciadamente, no puede operar la democracia. Ese es el problema. El problema de nosotros, nuestra gran crisis es la debilidad institucional. Entonces, es difícil. O sea, se entiende, yo sé por dónde va el actual mandatario, el gobierno, pero yo no creo que esa sea la solución. Hay que hacer, ya si se va a modificar la Constitución, habría que hacer una reforma más profunda, más estructural, viendo ese y muchos otros aspectos. Pero no podemos estar, cada 2 o 3 años, modificar la Constitución, porque ahora cada presidente quiere hacer la suya. Es verdad que Abinader no la quiere hacer para reelegirse, porque no necesita eso, está habilitado. Pero en el 15 y en el 19, en una se modificó y en otra se intentó para un único propósito, la reelección. Entonces, mientras estemos dando ese tipo de ejemplos, el país no se va a institucionalizar nunca. ¿Cuántas veces se ha modificado la Constitución española del 78? Hasta el día de hoy 2 veces, solamente para consignar en el 2011 la estabilidad presupuestaria y estar de conformidad con los parámetros de la Unión, y en otra ocasión por un tema nimio. Pero un solo artículo es lo que se modifica. Y nada que ver con política. Nada que ver con política. Con temas de poder encajar en la estructura de la Unión Europea. Aquí siempre. Pero aquí estamos constantemente en eso. Eso demuestra falta de madurez y debilidad institucional. Cuando aparece la figura de la modificación constitucional, está de por medio aspectos políticos. Casi siempre, casi siempre. Ahora, obviamente, lo que se comenta, claro, yo no puedo hablar sobre la base de especulaciones, que probablemente la intención real no sea esa, sino bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta. Bueno, qué caray, qué digo yo, si ese es el propósito, también es igualmente sancionable. Y si es para modificar realmente el mecanismo de designación del procurador, si es únicamente para eso, yo digo, no es necesario. No es necesario. Doctor Yotin Curi, muchísimas gracias por haber estado en compañía de los televidentes y de su anfitrión acá en estudio. Gracias. De la hora 22 en esta ocasión. Gracias, Gregory. Siempre a tu orden. Bien, señores, hasta mañana en otra entrega más de la hora 22. Hasta entonces.